Dios bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy nos acompaña un joven extraordinario, muchacho, que yo sé que Dios va a traer una enseñanza bien profunda. Hendel La Chapelle, Hendel. Pastor. Dios te bendiga. Aquí Amén. Tú estás en este programa, muchas personas te van a escuchar. ¿Cuál es el tema que traemos hoy? Tenemos el tema de la dependencia de lo alto. Dependencia de lo alto. La pregunta es, ¿por qué dependencia? Bueno, ¿a qué se debe eso? Lo primero es que yo quiero dar gracias a todo el que esté viendo este video. Sé que va a ser de bendición, y a usted, pastor, por brindar su espacio. Amén. Yo sé que todo el que viene aquí viene de forma de honrar, y que usted me permita estar aquí es una honra también para mí. No, gracias, Hendel, por acceder a la invitación. Hendel, entonces la dependencia es porque el hombre casi no siempre le gusta depender. El problema más, yo sé que del hombre eso es más sencillo, hablar de forma general. De general. Sí, hablar de forma general de no depender, eso es más sencillo, porque obviamente inmediatamente uno llega a la adolescencia, ya uno quiere como ser independiente. Quiere hacer las cosas por su cuenta, no quiere dar reglas, pero el tema más es principalmente al cristianismo, aquellos que seguimos a Cristo, donde debiera ser que nosotros como cristianos dependiéramos a totalidad de nuestro Señor. De nuestro Señor. ¿Qué es dependencia? Dependencia es yo tener la idea, yo tener claro cuál es la fuente que suple mi necesidad, sea cual sea. Por ejemplo, si yo entiendo de que la forma de yo llevar comida a mi casa es yo a través de trabajar, pues yo soy dependiente de ese trabajo, porque entiendo de que esa es la vía por donde se suplen mis necesidades. El cristiano debiera, que eso es lo que vamos a desglosar, el cristiano debiera entender que la dependencia principal de él no es trabajo, sino Dios. Entonces, Hendel, en ese punto, porque bien tremendo ese tema, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo lleva a una tierra, o lo lleva al desierto. En el desierto no hay nada. El desierto no produce nada. Dios quería que el pueblo dependiera por completo de Dios. Claro que sí, tanto así que dice la Biblia, de que él lo lleva allá para probar lo que estaba dentro de su corazón. Porque él enseña claramente, cuando necesitaban, antes de entrar al desierto, que se abriera el mar, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios estuvo ahí y dio la guía de cómo hacerlo. Cuando tuvieron hambre, que quitaron hambre, Dios mandó comida. Cuando quitaron sed, Dios, de donde no había supuestamente, Dios fluye. Al final, lo que Dios quiere que nosotros entendiéramos, o entendieran ellos en ese momento, es que yo soy la vía por la cual tú vas a ser suplido, no importando cuál sea tu necesidad. Tremendo, Hendel. Bueno, pues vamos a iniciar a desarrollar este tema. Claro que sí. A mí me gustaría... ¿Usted va a pasar en algún versículo? Claro, me gustaría leer en el libro de Mateos, capítulo 6. Creo que es un verso muy conocido. Mateo 6. 6:33. ¡Epa! No voy a leer, me gustaría leer desde el 25, pero eso mejor lo desglosamos. Sí. Pero vamos a basarnos en el verso 33. Tú sabes que Dios me habló en ese capítulo. Sí. Sí, tremendo. De ahí es que yo he venido caminando basado porque yo siempre esperaba que el que estuviera ahí al lado mío me ayudara. Y cuando yo leí ese capítulo, en Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante, ¿eso es así? Yo cambié absolutamente. Es decir, que lo que Dios trae hoy es poderoso. Eso es así. Bueno, leemos entonces Mateos capítulo 6, verso 33. Versículo conocido, pero con una esencia poderosa. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero que yo quiero resaltar es que normalmente la gente dice, y todas las cosas serán añadidas. No, es lo que él está diciendo ahí en el texto. Y nos encantaría de que usted lo lea más para arriba, desde el 25, pero nosotros vamos a desglosarlo, pero si usted lo lee, sé que su vida va a ser totalmente transformada. Tremendo, gloria a Dios. Bien, pastor, en este pasaje donde leímos, Jesús se sienta con una multitud, la multitud se despide y se queda la gente con la cual estaba enseñando, que eran sus discípulos. Y Jesús comienza a hablar de diferentes tipos de cosas. Le habló de la luz, pero de que él era la luz del mundo. Pero en este momento Jesús comienza a hablar y comienza a decir de que en las necesidades Dios está ahí, de que no nos afanemos, de que obviamente sabemos de que hay muchas cosas. Cada día hay una preocupación nueva. Los que tenemos hijos, estamos pensando de dónde vamos a suplir aquello que todavía no tenemos. Los que tenemos que pagar una casa, no tenemos casa propia. Estamos pensando, cuando no tenemos ese dinero en el mes, que está acercando el mes, estamos pensando de dónde va a salir. No, y sucede, gente, que cuando nosotros tenemos entrada de dinero, estamos como
entramos, inclusive nos sentimos hasta muy bien, porque el dinero como que te da poder. Y a veces tú le dices a la gente, ten fe, claro, ten fe porque tú tienes cuarto. Es más fácil así tener la fe. Es más fácil cuando tú tienes. Y ahí mismo le puedo tocar antes de seguir, de que en diciembre, pastor, pasó algo muy poderoso en mi vida. Yo desde que meses antes de yo casarme, ya yo tengo, gracias a Dios, 2 años casado, me casé en el 19 de marzo del 2021. Meses antes, Dios me demostró a mí de que Él es fiel. Y por eso fue que yo traigo este tema de dependencia. Dependencia. Porque yo no puedo hablar algo que yo no conozco. Dios me da una palabra y me dice, yo voy a pagar tu boda. Y después me dice, yo voy a hacer tu cartera. Estamos hablando de que yo para ese tiempo trabajaba en un colegio donde yo cobraba 7,000 pesos mensuales, donde yo no tengo casa, donde yo no tenía una cama, donde yo no tenía una estufa y faltaban meses para yo casarme. Yo no tenía nada todavía en mi casa y estaba creyendo una palabra que Dios me dijo. Faltando exactamente 7 días para la boda, no había casa, no había lugar de boda, no había decoración, no había la casa, no había la cama, no había nada. Y yo creyendo bajo una palabra, y llegó el momento donde yo dije, bueno, Michelle, vamos a tomarnos unos días y vamos a decir que vamos a cambiar la fecha de la boda. Y después Michelle me dice, no, mírame, Michelle es mi esposa. Michelle me dice, gente, mira, vamos a orar. Llegó un momento de duda. Claro, ti, claro, porque se estaba acercando la hora y yo no veía la promesa cumplida. ¿Qué pasa? Ella me dice, vamos a orar. Cuando oramos, viene un profeta, amigo de nosotros, y nos recuerda la palabra que Dios nos dio. Después de ahí dijimos, ok, vamos a darle para adelante. Y le digo, ¿qué pasó? Dios me pagó una boda a mí de casi 300,000 pesos y yo no pagué ni uno. Ni uno. Porque lo que yo di, a mí me lo dieron antes. Alábalo si puede, pastor. ¿Qué pasa? En diciembre, le estoy hablando que yo soy una gente que en mi casa está todo y yo no compré nada de lo que está ahí. Pastor, nada, mi juego de habitación, mi nevera, todo fue regalado. Y yo hablando que en diciembre yo tenía en mi mente claramente de que yo dependía de Dios, pero pasó algo. Dios me junta con alguna persona en diciembre que me hicieron ganar mucho dinero a través de trabajo. Cuando entré enero, yo cambié la mentalidad. Ya yo no pensaba, el Señor me va a suplir. Ya yo pensaba, cuando fulano me llame para trabajar. Está tan buena. Cuando fulano me llame para trabajar, yo con eso, yo resuelvo tal cosa. ¿Y qué pasó, pastor? Se cerró la puerta. Fulano no comenzó a llamar. Una gente que me llamaba a mí todos los días porque me necesitaba, dejó de llamarme. De 2 gente más, que yo trabajo con ellos también, dejan de llamarme. Y pasó febrero y marzo, y yo no vi un trabajo. Y cuando estoy en mi casa llorándole a Dios, porque le estoy llorando de la siguiente manera, Señor, pero ¿qué pasó con la gente que no me está llamando? ¿Será que se me cerraron la puerta? Pero todavía tengo en mi mente que esa gente son los que me van a suplir a mí. En ese momento entonces, yo tomé un momento de silencio, que los cristianos debieran aprender esa partecita. En medio de nuestra oración debe haber un momento de silencio, porque Dios no habla en medio de ruido. Porque a veces nosotros creemos que dependemos de Dios y no de Dios. Cuando tenemos un trabajo, no, ese es mi trabajo y Dios lo sabe. Dios me lo dio. Sí, Dios te lo dio, pero tu trabajo está primero que Dios. Y que comenzamos a ver que la dependencia cambia, como me pasó a mí. Ya yo no veo dependencia de Dios, sino dependencia de la vía que Él está utilizando para suplir mi necesidad. ¿Por qué sucede eso, gente? Por lo que le estoy diciendo, el desenfoque. Desenfoque. En el caso mío, yo perdí el enfoque de que en todo el transcurso de mi matrimonio, yo vi la mano de Dios siendo fiel. Pastor, le estoy hablando de que lo que pasa, gente, lo que pasa es que hay personas que te van a decir, no, pero que Dios es un Dios de orden y es sabio, y que ese sabio, no podemos ser tan religiosos. Religioso. Es que el evangelio debe ser un evangelio de experiencia. La Biblia nos habla a nosotros. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso me significa a mí que para yo creerle a Dios, yo tengo que tener claro de que lo que yo leí un día en la Biblia, eso tiene que ocurrir cuando yo lo necesito. Tú tienes esa convicción y esa certeza. Yo la tengo ahora. Y la perdí en el momento de diciembre. Tú sabes que las personas muchas veces dicen, no, porque la gente se vuelve fanático y dicen lo siguiente, porque somos humanos y Dios conoce nuestras necesidades. Y así mismo a nosotros se nos olvida también de que Dios es un Dios alto, que es todopoderoso, que todo se lo merece y que Dios no justifica nuestros malos hechos. Entonces tú entiendes que el hombre razona más en lo que ve y en lo que entiende que en lo que Dios dice. Y por eso es que por eso es que están muchas veces los cristianos como nosotros, muchas veces estamos bien lejos de Dios cuando creemos que estamos cerca. Porque vivimos basados a razón y a lo que vemos. Y la Biblia dice, de modo de que por fe andamos y no por vista.
Wow. El cristiano debiera andar por lo que él un día leyó en la Biblia. El Señor un día te dijo que todavía tú no lo estás viendo, pero tú debes andar. Yo sé que Dios me prometió tal cosa y yo debo caminar en eso, no caminar según lo que yo estoy viendo. Porque la Biblia cuando dice eso, lo habla en que presente, por fe andamos. No por vista. No es, en algún momento tú vas a tener, no. La Biblia dice que el cristiano debe andar presente y continuo, dice andar por fe. Debe ser que todos los días yo camine pensando en lo que Dios me prometió y que eso se va a cumplir. La pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Por qué dudo? ¿Por qué dudo en momentos como eso? Hay un momento en la Biblia, Dios crea al hombre, y esto a mí me encanta. Y la Biblia dice que yo sé que tú ibas a desarrollar algo y hemos estado cortando. No se preocupe, pastor, cuando ese momento volvemos. Amén. Pero ahora mismo, mire qué pasó en Génesis. La Biblia habla que Dios crea al hombre y dice que Dios interactuaba con el hombre porque hablaba con él y todo eso. La Biblia dice que el hombre peca. Y cuando Dios va, como lo normal, a hablar con el hombre, pregunta, ¿dónde estás? Yo me oculté porque tuve miedo. Le digo algo, pastor. El miedo y el temor entró por medio del pecado. El hombre no tenía miedo. No. Y es la primera vez que el hombre habla de miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué es la duda? La consecuencia de un hecho no esperado. Yo dudo cuando algo que está pasando yo no me lo esperé. Oh, pero eso no era lo que yo estaba esperando. ¿Y qué es eso? Entra el temor y entra el miedo ahí. ¿Qué significa? De que yo dudo dejando que mi hombre pecaminoso fluya y no el espiritual que yo debo. ¿Y cómo yo puedo llegar a ese nivel de creerle a Dios a pesar de las circunstancias en las cuales yo estoy viviendo? ¿Cómo yo logro mantenerme en fe cuando lo que me está rodeando me está turbando, me está dando fuerte? Es como mucha gente dice, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Cómo yo puedo lograr mantenerme confiado en medio de la tormenta? Mire, la Biblia dice que nosotros somos santos por medio de justificación a través de Cristo Jesús. Sí. ¿Verdad? No es que nosotros realmente somos superhéroes ni nada de eso, pero hay una palabra que el cristiano debiera empoderarse de ella y tenerla dentro de su corazón. Jesús nos dejó una promesa, pero esa promesa debe ser algo que yo cumpla a través de decisión. Jesús dijo, mayores cosas de las que yo hice, vosotros podéis hacer. ¿Qué significa eso? Si yo no caí, ustedes pueden no caer. ¿A través de qué? De una decisión. Entonces tú pecas si quieres. Eso es así. ¡Wow! Eso es así. Entonces, por gente, lo que pasa es que el que te está diciendo, te está viendo ahí, te va a decir, es muy fácil decirlo. Es claro que es fácil decirlo, pero yo te estoy hablando a ti de experiencia. O sea, que yo decía ahorita, de que vivir la vida del cristiano no es simplemente de que yo lea algo y que yo, no, es que cuando me pase yo demuestre a través de mi decisión de que lo que dice Salmo no es mentira, de que el que está ahí con el Señor, ¿qué es? Es como el monte, que no se mueve, sino que permanece. Pero ¿quién? El que está con el Señor ahí. No aquel que está lejos, ni que no toma tiempo de oración y que no toma tiempo con Cristo, porque queremos estar fuerte en el Señor, pero no pasamos tiempo con Él. No. ¿Cómo entonces la Biblia dice que nuestro hombre espiritual va a ser renovado? Cuando nosotros entonces lo que estamos haciendo es simplemente consumiendo y renovando, pero el físico, no mi hombre espiritual, que debería estar por encima. El problema es, ahí hay un punto, Hendel, que nosotros vivimos demasiado en el yo. Y la Biblia dice, hacer morir pues nosotros lo terrenal. Y una de las cosas donde tú puedes caminar en una dimensión espiritual es cuando tú mueres todos los días a ese yo. Porque yo me he dado cuenta, Hendel, con lo que tú estás explicando, que tu peor enemigo es tu yo. Eso es así. Y el yo no te deja ver la gloria de Dios. Entonces, hay personas, escúchame que te interrumpa, claro, Hendel, porque está muy interesante esto. Claro. Me llama mucho eso la atención porque había un paralítico en Bethesda, sí. Juan capítulo 5, creo que habla, que este hombre tenía 38 años en esta condición, y esta condición, él estaba esperando que alguien lo ayudara, pero de tal manera que su enfoque estaba en las aguas. Eso es así. Es decir, él entendía que ahí estaba su bendición, y estaba esperando que los demás lo ayuden. Quiero decirte esto, Hendel, hoy en día hay cristianos así, que están esperando que alguien lo ayude, que se desenfocan de Cristo, de tal manera que pasan todo su tiempo postrado como lo pasó este paralítico de Bethesda. Otro punto, para que me conteste ese primer punto. Cuando el paralítico también le llega a Jesús donde él y le dice, ¿quieres ser sano? Él dice, yo no tengo quien me mete en las aguas. Entre tanto que yo voy, ya otros van primero que yo. Sucede eso con muchos cristianos, que el Señor quiere hacer algo en ellos. Y ellos, cuando
Dios le dice que quiere hacer algo en ellos. Ellos miran la condición y no al Dios que puede resolver su condición. Y yo quiero que tú me contestes esto. Primera respuesta. La primera pregunta fue si hay cristianos que están en esa condición. Sí. Eso es claro que sí. Mire, lo que pasaba con el paralítico de Betesda principalmente es que toda su vida fue enfocado en que la única vía por la cual él podía ser sano sea a través de ¿qué? De ese pozo. Ese es el primer problema. Vemos cristianos todavía que Dios utilizó una vía un día para sanar a alguien, pero no significa que esa era la vía para sanarme a mí. Aleluya. O para suplirme a mí. Yo no tengo que pasar mi mente en que, wow, pero al pastor Stalin Dios le dio un carro en tal año, Dios me va del mío. Tal vez el tuyo Dios te va a dar el dinero para que tú lo compres. O tal vez el tuyo simplemente va a haber un tío que te va a decir, mira muchacho, yo me voy para tal país, quédate con mi carro y ajunta los cuartos para que compre el tuyo. ¿Tú me estás entendiendo? Pero hay gente que se acostumbra al milagro del otro. Del otro, y no es así. Porque estamos hablando. Yo le decía ahorita que nosotros le servimos a un Dios que es todopoderoso, creador de todo, y nosotros muchísimas veces encasillamos a Dios, y a Dios no se puede encasillar. Por eso muchas veces Dios no hace las cosas como nosotros las queremos, porque la queremos hacer es por aquí. No. Y si Dios no quiere hacer por ahí, entonces Dios no la hace. ¿Por qué? Porque Él es superior a yo. Entonces, como Él es superior a mí y tú me quieres encasillar que yo lo haga por ahí y yo que hacerlo por otro lado, posiblemente no lo hago para demostrarte y acordarte que yo hago la cosa como yo como Él quiere. Eso es lo primero. Dios no es un Dios de repetición. Es que no, es que si Dios comienza a repetir las cosas, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a esperar la misma vida. La misma vida. Y Dios es un Dios creador. ¿Qué significa eso? Dios es multiforme. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? De que Dios puede hacer las cosas como Él quiera, cuando Él quiera, por donde Él quiera, porque Él puede. Pero cuando yo utilizo una misma vía solamente para algo, pues yo no puedo hacerlo de otra manera. Tremendo. Segundo, usted dijo de que hay gente que, la segunda pregunta fue... Bueno, que se enfocan en la ayuda. Y Dios queriendo ayudar. Exacto. Otro problema del paralítico. Como él tenía todo ese tiempo mirando solamente ese estanque, y estamos hablando que ya para ese tiempo la fama de Cristo ya estaba extendida. Ese hombre tenía al mismo Cristo delante de él y no sabía quién era. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en un estanque. Habemos cristianos que son así. Sí. De que Dios quiere, Jesús quiere hacer cosas con nosotros, pero estamos enfocados, como yo decía ahorita, de que debe ser de tal manera. Por ejemplo, hay una ola ahora, pastor, de profeta. Yo me acuerdo que en 2013 o 2014, todo el mundo quería ser evangelista. Y estaba en los Facebook, evangelista fulano, evangelista sí. fulano, evangelista fulano, evangelista fulano. Ahora, profeta fulano, profeta fulano. Yo no estoy diciendo de que el manto profético, ese ministerio no esté en esa persona, no. Lo que quiero que aclaremos aquí es que muchas veces nosotros estamos enfocados en algo específico. ¿Por qué? Porque por ahí es que vemos que se hace, por ahí que yo estoy viendo que yo estoy... Y que se están abriendo las puertas. ¿Verdad? Y que está dando resultados. Y que me estoy yendo viral. ¿Y por qué? Porque yo di una profecía. Pero estamos hablando de algo. Dios es un Dios que puede hacer las cosas. El mismo Cristo se le presentó. Pero ahí entra la misericordia de nuestro Señor, que es maravilloso. Como yo le decía ahorita, de que somos santos por justificación. Jesús, aún sabiendo que el hombre estaba enfocado en que él lo que quería era que alguien lo ayudara a entrar. Aún sabiendo que él decía que él todavía no estaba sano, porque no tenía quien lo empujara, porque no lograba entrar. ¿Qué hizo Cristo? Levántate. A pesar de él. ¿Te entiendes? Porque le servimos a un Dios de misericordia, pero por eso es que Dios y yo no somos iguales. Yo estoy aprendiendo eso. Hay cosas que a mí me enojan, pastor, porque yo siendo Cristo en ese momento, yo digo, óyeme, pero... óyeme, cualquiera sigue más para adelante. Hoy en día eso mismo se está repitiendo en muchos cristianos que hablan simplemente de un Dios filosófico, me explico. Un Dios que ellos crearon en su mente. Porque a veces nosotros creamos un Dios y nosotros lo encasillamos y decimos no, porque Dios va a hacer esto conmigo así, así, así. Y no al Dios que está en la Biblia. Ahí donde yo hablo también, pastor. La misma dependencia te va a hacer entender lo siguiente. Mire, bíblicamente, el hombre fue creado para algo específico. Y yo no sé si vamos a tener que tomar otro tema con eso, si usted no está de acuerdo con lo que yo voy a decir. Suéltalo. No, vamos a ver. La Biblia no me dice a mí en ningún pasaje literal que el hombre fue creado para adorar. No lo dice la Biblia, ¿no? No te puedo contradecir porque de verdad la Biblia no lo dice. La Biblia da el siguiente referimiento. Y que tales adoradores él busca, que le adoren en el espíritu en verdad, pero no dice, el hombre fue creado para adorar, por eso yo lo busco así. Yo le voy a desarrollar esto.
Suéltalo. Dios crea al hombre. La Biblia dice. No hay un pasaje bíblico. No, es que no lo hay. Sin embargo, aunque hay un pasaje bíblico que el salmista dice que es el hombre para que tenga de él memoria, o el hijo del hombre para que le visite. Le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste. Es lo que dice de gloria y de honra. Pero no habla de que él fue creado para adorar. Sin embargo, no hay un pasaje. Mire que dice la Biblia en Génesis. No hay un Génesis capítulo 2. No puedo contradecir. Versos 3 y 4 comienza a hablar de que ya la tierra estaba hecha, Dios crea el huerto y dice, y no había hombre quien labrara la tierra. Verso 15 dice, y puso Dios al hombre que hubiese formado en el huerto para que lo labrase. El hombre fue hecho para trabajar, pero lo que quiero es que entendamos es lo siguiente. Un trabajador, un obrero, tiene un ¿qué? Un jefe, un amo. Entonces tú dices que Dios creó al hombre para que fuera el mayordomo de la tierra. Para allá que voy. Bueno, pero aparte de mayordomo, lo que yo quiero que agarremos es la parte de la dependencia, que se la voy a explicar. Ahora, por eso estoy yendo medio al pasito para que la gente no diga, repítalo, ministro, yo no lo escucho porque estamos a través de un video. Mire, todo obrero tiene un jefe, tiene un amo. La Biblia nos llama a nosotros a ser siervos. Un siervo es un esclavo, no hay una diferencia de eso, son sinónimos. ¿Qué pasa con el siervo y el esclavo? Que el siervo muchas veces es reconocido y hace la cosa con todo el amor del mundo. El esclavo ve su obligación y no quiere hacerlo, pero tiene. El mismo Pablo dijo, lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Y por eso dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. O sea, nosotros somos esclavos, somos obreros, somos siervos. ¿Qué pasa? Todo siervo tiene una responsabilidad y también tiene derechos. ¿Cuál es el derecho del siervo? Que el amo tiene que suplirle todas sus necesidades. Epa. Dios, que es de nosotros, amo y Señor. La Biblia dice que del hombre, ¿quién es la cabeza? Dios. Dios es amo y Señor del hombre. Por eso Dios nos creó a nosotros, sí, para trabajar, pero más profundo fue para que tú seas mi siervo y yo tenga la responsabilidad de suplirte todas tus necesidades. Entonces, una pregunta, gente. Si el hombre no fue hecho para adorar, ¿por qué adoramos? Fácil. Esa se la voy a seguir explicando ahora. Ese es más fácil todavía. Sí. ¿Qué es adorar? Rendir pleitesía a un ser divino. Eso es adorar, rendir todo lo que soy. Si nos vamos a la adoración a nuestro Dios, debería ser lo siguiente. Pasa que la gente no entiende eso. Cuando la Biblia habla de adoradores que adoren en espíritu, en verdad dice lo siguiente. Gente que me brinde pleitesía, pero en verdad es que entienda quién yo soy y qué yo me merezco. ¿Qué Dios se merece? Todo lo que yo tengo, que al final es de él como quiera. Pero yo entiendo de que como él lo tiene todo, yo le voy a brindar, aunque tal vez ni siquiera lo necesite. No, porque él lo tiene todo y me lo ha dado todo para que yo le dé el todo. Eso parece una locura, pero eso es así, porque inclusive tiene razón, Hendel, porque es que hay algo. Dice la Biblia que cuando Dios introdujo al hombre en la tierra, dice que cuando Dios lo pone, dice el salmista, ¿qué es el hombre? Es decir, para que tenga de él memoria, el hijo del hombre, para que le hiciste poco menor con los ángeles, pero lo ha coronado de gloria y de honra, y la sobra de tus manos, que son tuyas, tú se la entregaste. Y le ha dado, se la ha puesto bajo sus pies. Entonces, en el caso del esclavo y del jefe de la casa, ¿en quién el jefe de la casa pone su confianza? En el esclavo. En el esclavo. Usted, aunque se me debe a mí, ¿me entiende? Usted va a hacer todo lo mío. Exacto. Y tú vas a hacer lo que yo quiera. Con lo mío. Con lo mío. Es decir, tú vas a ser un mayordomo de lo mío. Y ahí es donde entra, donde dije que cuando yo reconozco de que yo soy un siervo, yo entiendo de que, wow, lo que estamos hablando ahora, el amo me ha entregado esta responsabilidad a mí. Mi amo. Oiga, aquel que no tiene que entregarme nada, me ha entregado una responsabilidad. Una casa para que yo la ordene, su habitación para que yo le ponga todo. Y él viene confiado a descansar en la habitación que él me dijo que ordenara. Y a un paréntesis, eso pasó con José. Sí. Dice la palabra que Potifar le entregó todo lo de él en las manos a José. José era un esclavo. Eso es así. Bueno, la Biblia dice que el mismo José dijo, hasta cuando estaba en la casa de Faraón después, dijo, la misma palabra la dijo donde Potifar y la dijo donde Faraón. Solamente Faraón y Potifar está por encima de mí. Entonces, gente, estamos desubicados nosotros. Estamos desenfocados. La realidad. No dependemos. Esa es la realidad principal. Entonces nosotros, porque hay un problema, aquí viene un punto. El esclavo no hace lo que quiera.
no debiera hacer lo que ¿Y quiere. por qué entonces, si nosotros somos esclavos, que somos esclavos por amor, el Señor nos hizo sus hijos, sus siervos, ¿por qué entonces nosotros muchas veces no hacemos lo que dice el Señor? Porque nos pasa como el paralítico de Betesda, no conocemos finalmente al Dios que está moviendo las aguas. Conocemos esa vía, conocemos las cosas que hace, pero no conocemos al Dios realmente. Porque le estoy diciendo, pastor, cuando yo conozco, como estamos hablando, de que ya yo entendí ya que yo soy Tu Señor, tu amo. que yo entiendo de que aquel, es más, otro ejemplo bíblico. Suelta. Yo hablaba en estos días que la Biblia dice sobre Simón de Cirene. ¿Quién fue este hombre? Aquel que cuando Jesús llevaba la cruz, después de ser azotado, golpeado, que tal vez no tenía fuerza de forma humana, se lo pusieron para que llevara la cruz de Cristo. Pero yo tengo una pregunta para la audiencia y para usted. ¿Jesús necesitaba ayuda? No. Esa es la respuesta No. esa es la respuesta real. Sí, Jesús no necesitaba ayuda. Pero ¿qué hizo? Ven, ¿tú quieres? Toma. Y nos hizo parte de algo tan grande. De tomar la cruz. Oiga, ya Por eso él dice, el que no lleve su cruz, el que no tome su cruz. no es digno de mí. Entonces cuando él llama al joven rico, que le dijo el joven rico a Jesús, Señor, quiero seguirte donde quiera que tú vayas. El Señor le dice, no, ¿qué le voy a hacer por obtener la vida eterna? Los mandamientos guarda. Todo lo he guardado en mi juventud. Ahora a tu padre y a tu madre lo he hecho. Una sola cosa te falta. Da todo lo que tú tienes. Vende todo lo que tienes. Toma tu cruz Y sígueme. y sígueme. Le está diciendo, sé partícipe De esto tan grande. Wow. Pero lo que estamos hablando es que no conocían al final. Entonces, ¿tú crees, Ander, que una de las cosas que está pasando que la persona no depende completamente de Dios, que no toma su cruz? Porque no conoce quién es que me está diciendo. Que El mismo que me está diciendo que tome mi cruz, no me va a dejar solo, pastor. Porque estamos hablando que cuando Pedro se bajó de la barca, que vio a Cristo, está todo el mundo asustado. ¿Eres tú, Señor? Sí, soy yo. Si eres tú, permíteme que yo vaya. Ven, va caminando, duda, se hunde. Pero Jesús se movió. no. Jesús estuvo ahí. Y cuando dijo, Señor, sálvame, le dio la mano y lo subió, dice la Biblia, lo sostuvo. ¿Qué significa eso? Aquel que me está diciendo, lleva tu cruz, no es que tú la vas a llevar tú solo. Yo voy a estar ayudándote, pero tú tienes que tomarla. Tú tienes que creerme. ¿Qué crees? Tú tienes que entender de que, como hizo Abraham, entrégame a tu hijo. Habiendo el problema, cuando iba con el cielo, dijo, espéranos aquí, iremos, haremos el sacrificio y volveremos. Es una palabra. Hebreo dice que él fue con Isaac, porque él sabía. Sí, es verdad. Dice Hebreo, él sabía. Qué poderoso era él para volverlo, aunque se le puede muerto, darle la vida. Resucitarlo. Resucitarlo. Es así. De eso que estamos hablando. El cristiano de este tiempo, lamentablemente, no ha entendido No sabe quién es el Dios realmente que le están sirviendo. No. ¿Por qué? Es más, que yo creo que ni siquiera le están sirviendo realmente. No, Porque se están sirviendo, qué diferente. eso es lo que yo entiendo, pastor. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar esto. Están buscando el Dios de dar. Es que no es así. Y no entregamos nada. Y eso, pero que tú lo leíste aquí. Eso es así. Esta parte que es el afán y la ansiedad, tú leíste buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero la parte de arriba, tú sabes cómo que empieza. Dice, por tanto digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Porque la sabe, porque toditos no trabajan y comen. Es decir, ese no es el resultado final. Y aparte de que no trabajan y comen, ahí dice claramente, Dios le suple. Eso es lo que dice ahí. Eso, Hendel. Entonces, volvamos a retomar otra vez. De dependencia. Porque es que te he llevado muy rápido, ¿verdad? Está bien, pastor. Yo le dije a usted que yo estoy dispuesto a que me bombardee. Hablamos, pastor. En el libro de Génesis estaban hablando. Sí. ¿De qué? Mira, ese punto de que el hombre, no hay un pasaje bíblico. No es que no estemos diciendo que, o no está diciendo que el hombre no fue hecho para adorar. Pero no hay un pasaje bíblico que determine eso. Que como yo estaba diciendo, de que después nos fuimos para donde habla Jesús con la samaritana, que le dice eso, de que tal adoradores buscan. Dijimos que en verdad lo que significa es que yo entienda a quién es que yo estoy adorando y qué es lo único que yo le puedo entregar, que lo que yo soy, que ni siquiera es mío, porque esto vuelve a ¿qué? A la misma tierra. El espíritu que él puso en mí vuelve a él. Porque tú adoras, porque es algo porque Dios lo puso en ti, eso. Sí. El adorar. Exactamente. Pero cuando Dios introduce al hombre en la tierra, lo pone como su mayordomo. Lo puso ahí con una responsabilidad específica. Pero ¿qué pasa entonces con la otra parte, pastor, de espíritu?
de que aunque yo estoy desgastado, yo entiendo de que es desde lo más profundo, es desde la parte que él depositó. Cuando él dice que hizo el muñeco, dice que sopló en el aliento de vida. Si buscamos la raíz de lo que significa espíritu, significa viento, brisa. Dios depositó, cuando puso ese aliento, Dios depositó su espíritu en nosotros. Significa que desde esa partecita mía, desde esa parte que me compone como ser humano, es de donde yo tengo que brindar toda pleitesía, porque mi carne no quiere, mi alma no quiere. ¿Quién es que quiere? Mi espíritu. Entonces, desde allá es que yo tengo que entender. No es que por más cosas que yo estoy viendo, yo tengo que rendirme. Porque es que Él me hizo parte de algo que yo no merecía. ¿El qué? La salvación, ser dueño de tantas cosas. ¿Usted cree que el hombre en verdad tiene la fuerza de agarrar a un elefante y dominarlo? No. Pero ¿qué dijo el Señor al principio? Y ustedes van a ser que coronado, usted va a estar por encima de todo animal. Pero y de todo lo es lo que tú dices, Ender, porque la Biblia inclusive lo dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 o 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria. Sí. Oye lo que dice, Dios destituyó al hombre de su gloria, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, yo era parte de la gloria de Dios. Cuando el hombre falla, entonces ya no es parte de la gloria. Se le quita el derecho. Ahora viene Cristo y anula el acta de los decretos y nos hace ahora parte de su gloria. A través de la adopción. A través de la adopción. Por eso nosotros clamamos Abba Padre. Entonces, Hendel, volvemos y retomamos. Depender de Dios. Ese es el objetivo. Mire, yo le estaba diciendo ahorita, pastor, de que yo no estoy hablando de este tema simplemente porque yo lo leí. Es más, yo le puedo decir más sincero todavía. Ese tema, esos versos, yo tenía tiempo que yo no leía eso. Yo lo vine a leer antes de venir para acá. Otra vez. Tenía tiempo. Yo no estoy hablando de ustedes de dependencia, porque simplemente yo leí de que Dios hace. No. Sí, yo leí todo eso un día, pero yo he creído a través de las experiencias que Dios me ha tenido que poner a vivir. Como yo le decía, Dios me habló. Ender, yo voy a hacer tu cartera, yo voy a ser quien te supla. Pero en el momento donde yo me desenfoqué, me demostró lo siguiente. Dije que soy yo el que suplo. Te cierro. Cuando me cerró todo, que estoy llorando ante su presencia, Señor, pero ¿será que se me cerró la puerta? No fue que se me cerró la puerta. Fue que yo te la cerré para que tú te acuerdes que yo soy quien la abro. Tienes que orarme a mí. No esperar que otro venga que te mande trabajo, no. Es decirme, como yo he hecho, pastor, que estoy en la presencia de Dios y cualquier cosa, usted busca una caja si estoy hablando mentira para que me entierre aquí mismo. Yo he estado en mi momento sentado en mi casa, sin ni uno, y yo le digo a Dios, Padre, necesito Dios. Pastor, no pasan 10 minutos cuando me llaman. Hablamos a las 3 de la tarde. ¿Y quién tiene trabajo a las 3 de la tarde? Nadie. Me llaman a las 3 de la tarde. Mira, gente, ¿qué tú estás haciendo? Ven que te necesito, ven. ¿Y fue esa gente que se acordó de mí? No. El Dios que está en los cielos, que me escuchó, que sabe que yo dependo de él, dijo, óyeme, aunque faltan 2 horas para que cierre la compañía, llámame a Hendel, que necesita dinero y tú tienes que dármelo. Hendel, tú sabes que me impacta una persona como tú, joven, porque los jóvenes de ahora no hablan así. Los que están en dimensiones de códigos. Y en desata y en ata y toma y que viene una gloria y que Dios te va a catapultar. Y el tú hablar así de esa manera me impacta mucho porque noto en ti un nivel espiritual primeramente y luego una necesidad y un amor hacia el Padre. Sí, pastor. De esta manera porque es que, oye, no es fácil cuando tú no tienes dinero y tú decir, Padre, yo te necesito, yo quiero que tú obres y tú esperar ahí tranquilo, confiando y luego ver la mano de Dios. Ahora la pregunta era, muchos dirán, pero ¿y por qué Dios no lo hace conmigo así? ¿Cómo que tú le responderías, gente, con respecto a eso? Porque tú en verdad no lo estás creyendo. ¿No, ¿Tú no crees que tú fuiste muy duro ahí? Porque no, es que hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Te digo porque yo puedo decir así a boca llena, pastor, de que no le están creyendo por lo siguiente, porque tal vez tú eres de los que escucha a mucha gente diciendo, no, Dios suple, y va un día porque te acordaste de eso y dijiste, Señor, yo necesito tal cosa. Y después dice, pero déjame ver si yo resuelvo. Así no es que Dios se mueve.
Así no es que Dios O déjame llevar el colmado es para que, que me haga un fiado. es que el esclavo, pastor, el siervo, no tiene derecho de gastar y decir, dame llamar. No. No. Es que lo primero es que el amo sabe las necesidades del siervo. Sí. Mírame, el amo lo sabe eso. Sí. Pero ¿qué hay que hacer a veces? Posiblemente, no en el caso de nuestro Dios, porque nuestro Dios todo lo sabe, pero tomándolo en ejemplos más humanos, el amo tal vez tiene muchas cosas. ¿Y qué tiene que ir al siervo? Mi señor, yo sé que usted es un hombre que está muy ocupado, pero mire, recuerde, yo necesito tal cosa. Dios es tu padre y es el mío. Aparte de que es el amo de todo, somos hijos por adopción, lo dijimos ahorita. Adopción, y somos es adoptados. bíblico, y es bíblico. Después de yo ser un siervo, Dios me adopta ahora como hijo. Como hijo. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo ir, papá, yo sé de que tal vez hoy yo ni siquiera me he acordado de ti. Mire tu oración, que es muy diferente tal vez a la que hacen 2 o 3. Padre, yo sé que yo ni siquiera me he acordado de ti hoy, pero recuerda que tú un día me dijiste a mí que yo puedo venir a confianza, de que yo puedo pedir, y que tu Biblia dice, Jesús hablando, que muchas veces no recibimos porque no pedimos. Hay un pasaje que dice porque pedimos, muchas veces no reciben porque piden mal, pero Jesús dijo claramente, no reciben porque no piden. Nosotros tenemos derecho ahí. Recuérdate que tú me dijiste que si yo te pido, tú me vas a dar. Recuerda que yo tengo esta situación y te digo que hay que hacer después de eso, como dice la Biblia, y estar tranquilo. Tranquilo. Hendel, mira el tema, tú sabes que el tiempo aquí, vamos a tener que tomar otra segunda parte. Pero si vamos a cerrar, déjeme tener una pequeña conclusión ahí. Sí, concluye. Podemos concluir con lo siguiente. Yo sé, como dice el pastor, de que este tema tal vez hay que hacer una segunda parte o cualquier cosa, usted tiene que llamar al pastor. Me imagino que la conexión, busque la manera. Si usted quiere que se haga una segunda parte, comentario. Ponga el comentario ahí. Y mire, yo puedo concluir este tema con lo siguiente. Mientras tanto, todavía hay tiempo de entender de que el Dios que nosotros le servimos, lo primero es, amado, usted que tiene tiempo sirviéndole al Señor, o usted que está empezando, entienda esto. Es todopoderoso, es un ser superior, es un ser que está por encima de mi mentalidad. Pero ese ser todopoderoso que es grande, que yo debo entenderlo así en mi mente, dijo, yo soy tu padre. Y la Biblia dice, como dice ahí, de que si las aves andan todos los días sin trabajar y consiguen dónde comer, cuánto nomás el Señor dice. Dios puede suplir tus necesidades, la del pastor, la mía, pero hay que dejarlo obrar. ¿Cómo? Estando tranquilo. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Después de que yo me convertí, después de que yo aprendo a pasar tiempo con Él, después de que yo tengo tiempo de oración, eso es buscar primeramente. Después de ahí, todas las cosas que ya Él te prometió en los versos antes, las va a cumplir. Pastor. Hendel, tremendo, de verdad que me ha gustado este tema. Hermanos, si usted quiere que haya una segunda parte, deje los comentarios ahí. Deje los comentarios ahí, suscríbase, denle like para que YouTube recomiende este video, porque esta palabra tiene que llegar a muchos lugares. Eso es así. De verdad que me ha gustado mucho el desarrollo que ha tenido con este tema. Gloria a Dios. Mucha sabiduría. Me gozo de oírte, ver un joven como tú. 24 años, pastor. Wow, desarrollar y desglosar la palabra y ver la entrega que tú tienes para con Dios. De verdad que te felicito, Hendel, sigue hacia adelante y que Dios te bendiga. Hermano, suscríbase, dele a like, me gusta y comparte este video. Shalom. Bendiciones, amado.